Hace 25 años, un joven economista colombiano estudió inglés en Nueva York. Al terminar, llegó a Miami con solo $100 en el bolsillo, con una convicción: no regresar, sino construir. Comenzó desde cero, entendiendo el mercado desde el terreno, y en 2005 fundó Habitat Group, hoy una de las desarrolladoras más influyentes en Brickell. Superó la crisis del 2008 con ingenio y visión. Revolucionó el modelo condo hotel en Miami, adaptándolo a las nuevas tendencias de inversión y hospitalidad. Con Smart Brickell fusionó tecnología, diseño y experiencia. Y con Habitaro impulsa la copropiedad, haciendo la inversión en Miami algo más accesible y global. Hoy lidera proyectos respaldados por el programa EB5, atrayendo capital extranjero que impulsa empleo, desarrollo y crecimiento urbano. Trabaja junto al sector público con líderes como el alcalde Francis Suárez, conectando la visión privada con progreso en la ciudad. Desde su origen en Neiva, Colombia, hasta las alturas de Brickell, Santiago Vanegas encarga una verdad simple: los grandes sueños no se heredan, se construyen. Santiago Vanegas, una historia de visión, propósito y futuro. Santiago, bienvenido a Más Allá de lo Viral. Raúl, gracias. Me emocionaste. Gracias. Santiago, cuéntanos un poquito. Para los que van a ver en cámara, van a ver el video que estabas viendo, pero cuéntanos un poquito esa historia desde un principio. Me gusta empezar siempre contando cómo fue esa historia de que migraste de Colombia a Estados Unidos, especialmente fue a estudiar inglés, fue a estudiar otra cosa. ¿Cómo empezó esa historia de ese camino de migrante de Santiago acá en Estados Unidos? Pues otra vez gracias, Raúl, por la invitación. En nuestra generación, yo tengo 54 años, el emprendimiento no estaba en el ADN de los estudiantes, de los recién graduados. Estaba más la preparación de una carrera universitaria, un máster o una especialización y estudiar inglés, y luego ser un ejecutivo de una corporación. O sea, ser un gran empleado. Era lo que teníamos nosotros en el ADN de nuestra generación. Entonces, eso traté de hacer yo. Ya tenía mi carrera, economía, especialización, vine a estudiar inglés para devolverme a tener ya los tres componentes y ser un empleado de una corporación. Y en ese camino de regreso, cuando vine de Nueva York a Miami, es el famoso cuento de que no me quise devolver, me quedé acá. Y aquí sí, el bicho del emprendimiento es un tema necesario. El sobrevivir en otro lugar donde no tienes los recursos, donde no conoces gente, por naturaleza, por supervivencia, sale ese empresariado, ese ADN de empresario que no tenía yo. Y entonces ahí arranca toda una historia de inmigrante. Y ahí podemos entrar en detalles. Pero tú estabas estudiando en Nueva York. ¿Qué te hizo venir a Miami? ¿Por qué no te quedaste en Nueva York? Yo estaba en el estado de Nueva York. Estaba en la ciudad de Buffalo. Okay. O sea, no estaba en New York City, Manhattan, estaba en Buffalo, que es una ciudad universitaria. Ahí estuve un año estudiando inglés en la Universidad de Buffalo. Cuando digo Nueva York es que me vuelvo del estado de Nueva York, Buffalo, no New York, a Miami, porque así era el pasaje. Y en ese interín de ese pasaje en Miami dije yo, no, me quedo una semana en Miami para no devolverme a Colombia, a Bogotá, desde cero, a buscar ayuda de mis papás, de mi mamá. Dije, no, aquí me voy a quedar, me la voy a rebuscar, voy a hacer un plantecito y ahí sí me devuelvo para no llegar con los bolsillos vacíos, que es la historia divertida y que yo quiero que motive a mucha gente, que es que sí, llegué de Nueva York con $100 y el pasaje Miami-Bogotá, y no me fui para Bogotá, sino me quedé aquí, y ahí arranca toda la historia de un inmigrante. Ok, tú tenías en ese momento $100. Exacto. Entonces, ¿dónde dormiste? ¿Cómo comiste? ¿Qué hiciste? Ahí tenía una amiga de la universidad que ya estaba acá. Ella tenía su mamá que vivía en Kendall y ahí yo me fui para allá. Me fui para Kendall. Me acuerdo que me quedé en la sala como típico inmigrante recién llegado, y empecé a buscar trabajo, a llamar a gente relacionada, empiezas a resolver, y salió un trabajo en Boca Ratón, como al otro día, de ir de lavar carros a domicilio en Boca Ratón. Entonces yo me voy para Boca Ratón en el tren,
que tren hay de Miami a Boca Ratón. Llego a Boca Ratón, me recogen en la estación de Boca Ratón un caleño que tiene una empresa de lavar carros a domicilio Ok. con 5 camionetas en esa época. Entonces yo fui y me dijo, venga para acá, yo lo ayudo. Yo fui el copiloto de él, Ujú. me quedé en la casa de la vecina, en la vecina de él. Ahí me quedé yo en un cuarto y empecé a trabajar lavando carros en Boca Ratón. Estuve 2 semanas lavando carros en Boca Ratón junto a Gabriel, que es el que me ayudó con el primer trabajo. Wow, y digamos, de alguna forma igual Dios te puso como ángeles, porque digamos ahí como que alguien te dio una casa aquí, luego te dio una casa allá y todo el tema. ¿Y cómo lograste salir de esos trabajos de car wash y empezar un camino empresarial? Mira, yo ahí acuerdo que yo ya había estudiado economía, Ok. ya había sido corredor de bolsa, ya había sido gerente financiero de una constructora, ya sabía inglés y Y tenía un... todavía en ese momento decías, yo me devuelvo a Colombia con algo de plata para trabajar como Claro, ahí ejecutivo allá. estaba yo buscando mis $5,000 para devolverme con $5,000 para Colombia, ¿no? Y empezar con los $5,000 otra vez a buscar trabajo en bolsa, que yo estaba trabajando en bolsa en Bogotá, en el stock market. Entonces dije, ya me devuelvo con 5,000, no le pido dinero a nadie, seguramente conseguiré trabajo rápido en Colombia y sigo en esa búsqueda de esos famosos 5,000 para devolverme con algo. Esas 2 semanas que yo estuve en Boca Ratón lavando carros, todos los días también seguía buscando una oportunidad en Miami que me pudiera sentar en un computador y poder expresar lo que había aprendido en la universidad. Y ahí yo estaba buscando un amigo mío de la universidad que me ayudó mucho también, que él era realtor, se llama Ujú. Ali López. Entonces yo encontré a Ali en esa escalón que tú dices de ángeles y ángeles y ángeles, encontré a Ali amiguísimo mío, espectacular amigo, todavía es un gran amigo, y se pagan las cosas. Yo era muy querido con Ali, yo ayudaba mucho a Ali en la universidad, porque Ali era realtor y Ali, nosotros estábamos en la mitad de la carrera en una universidad en Bogotá, en economía, y Ali nos echaba un cuento que era increíble. Y nosotros le decíamos, Ali, doctor, ¿por qué no vino la semana pasada a clases? Ujú. Y Ali decía, no, doctor, lo que pasa es que me fui con un cliente para Miami en avión y le vendí un apartamento de $2 millones y me gané $60,000 de comisión y volví otra vez y por eso fue que no vine a la universidad esa semana. Y Y usted nosotros, estudiante y y nosotros estudiantes, y que... resulta que el hombre era un crack. Y resulta que era verdad. Y nosotros, ¿cómo así? No, y usted tirando ahí los y $20 nosotros en la universidad en bus, guerreándola, y el hombre era un realtor en esa época exitoso. Él era realtor en ese momento, yo trabajaba pero en Colombia, porque los dos estudiábamos y trabajábamos. Yo estudiaba, trabajaba, era analista de crédito y después fui corredor de bolsa siendo estudiante también. O sea, yo estoy trabajando desde quinto semestre de la universidad. Trabajé primero analista de crédito en el Banco Ganadero y luego fui corredor de bolsa un año y medio antes de graduarme. Wow. Un año y medio antes de graduarme. Pero bueno, ¿Y pagaban bien en Colombia, solo por curiosidad, como corredor de bolsa? eh, sí, sí, que pagaba bien porque yo ya ahí antes de graduarme, yo ya tenía mi carro, ¿no? Propio, ya había pagado mi crédito estudiantil, porque yo estudié con subsidio del gobierno estudiantil. Este crédito que le prestan a los estudiantes en Colombia, que lo hace un instituto que se llama ICETEX. Entonces yo logré ese crédito ICETEX y ya yo como en quinto semestre yo ya pagué el crédito que me habían prestado por los primeros y de ahí en adelante seguí O pagando sea, mi carrera. tú no viniste de una familia, por ejemplo, con recursos que te pudiera pagar, digamos, ciertas cosas. Sí, sí, pero mi padre arquitecto, mi mamá gerente de banco, éramos 4 hijos, entonces lo típico que les pasa a todas las familias de clase media que tienen sus altibajos, etcétera, cuatro hijos, entonces sí había de todo un poquito y había todo para todos, pero éramos 4 y yo logré ese crédito ICETEX y lo Oye, qué bueno. aprovechamos, sí. Entonces encontré a Lee. Ujú. Encontré a Ali y Ali, que es un súper comerciante, yo soy más técnico. Yo soy más técnico de números, de flujo de caja, de estructuración, poco comercial. Me tocó volverme comercial. Ali te vende una piedra. Ali es espectacular, es súper comercial. Entonces hicimos un buen equipo, porque Ali me dice,
doctor, nosotros nos decimos doctor, esto lo necesito urgentemente, véngase para Miami. Yo estaba en Boca Ratón, contando quarters. Era el flujo de caja de lavar carros. Imagínate tú, impresionante. Me vengo para acá y Ali tenía un edificio en contrato de compra. Ok. Un edificio en Pine Tree Drive, en Miami Beach. Y me dijo, véngase para acá, me ayuda a estructurar que estoy comprando un edificio, 1.500.000, me acuerdo, necesito que me ayude a preparar el documento para el crédito de compra. Ali ya tenía a los inversionistas y ayúdeme a remodelar este edificio. Ese fue el primer proyecto. Entonces, a las 2 semanas de Boca Ratón, yo ya me vengo para Miami. Me vengo para Miami y el edificio que estaba comprando Ali, lo compramos. Yo me quedo a vivir en ese edificio. Empiezo a vivir en ese edificio, saco una visa H1 con la empresa que estábamos comprando el edificio y yo hago el documento para el banco. Nos prestan $700,000. Los inversionistas estaban con $750,000. $750,000 nos presta el banco. Compramos el edificio con los inversionistas de Ali y el Commerce Bank, que nos presta los 750. Y nos vamos y sacamos una línea de crédito en Home Depot de $200,000. Y con $200,000 remodelamos el edificio. Entonces ahí hay un cuento que estábamos los dos alquilando un camión de U-Haul, yendo a la 71, donde estaba la mano de obra, sacando. Empezamos a hacer esa remodelación de ese edificio. Y ese fue el primer proyecto, y ahí te puedo seguir contando proyectos. Y después de ese proyecto, digamos, ese edificio todavía lo tienen ustedes o ya no la historia de ese negocio es increíble para la gente que está empezando a hacer remodelaciones. Nosotros compramos el edificio en $1.500.000. Ok. El plan era remodelar los apartamentos con los $200,000. Me imagino hacer un flip. Hicimos un condo conversion. Sacamos los inquilinos, empezamos a remodelar muy fácil, muy sencillo, con poco presupuesto, los apartamentos, y las ventas era vender el edificio como en $2.500.000. Las ventas, nos ganamos una plata, vendíamos los apartamentos muy baratos. Cuando ahí hago yo un análisis que es importante, que es el talento de la estructuración, y le digo a Ali, yo creo que no deberíamos vender el edificio como lo estamos haciendo. Si nosotros alquilamos los apartamentos y no los vendemos, podemos tener un flujo de caja que nos paga un crédito mayor. Entonces, ¿cómo así? Entonces, efectivamente, dijimos, los apartamentos cuando compramos el edificio estaban alquilados en $300. Okay. Al remodelarlo con Home Depot, con $200,000, pinturita de blanco, nada estructural, nada mecánico, nada eléctrico, solamente cosmético, lo pusimos como en $1,000 en alquiler los apartamentos. Con ese flujo de caja, esos $24,000 mensuales por 12 años, etcétera, nosotros, el banco a los 8 meses nos prestó $2,500,000. Wow. Nos prestó $2,500,000. Pagamos los $700,000 a los inversionistas, pagamos una buena rentabilidad a los inversionistas y nos quedamos Ali en mayor proporción y yo dueños del edificio, endeudados hasta acá. Pero dueños del edificio. Eso pasó a los 8 meses de estar acá. Y ahí, ya siendo nosotros dueños del edificio, dijimos, ahora sí hagamos una remodelación con todas las de la ley. Entonces nos fuimos, contratamos unos arquitectos, fuimos a la ciudad de Miami Beach, le pusimos piso de bambú, refuerzo estructural, aire acondicionado central, piscina, cocinas italianas, y las ventas fueron $6.6 millones. Wow. Ese fue el primer proyecto. O sea que hay una ganancia como de 4 millones. No, porque la inversión fue mucho mayor. Ok. O sea, el banco prestó 2. El banco prestó 2. Ahí nosotros le metimos a ese edificio como otros $2 millones. Ok. Costo. O sea, como una ganancia como de 2. Una ganancia como de $2 millones. Ese proyecto fue del 2000. Eso fue entre el 2000 y 2002. Entre el 2000 y 2003. ¿Correcto? En el 2000, porque yo llegué aquí en el 2000, simultáneamente que estábamos haciendo ese condo conversion en Miami Beach, en la Pine Tree Drive, ahí yo busco trabajo y cambio mi visa y empiezo a trabajar en Fortune International. Y paso de una visa H1 que tenía
el edificio a una visa H1 con Fortune. Ahí conozco a Edgardo de Fortuna y ahí he estado yo haciendo dos cosas. Gerente financiero de la parte nueva de capital de Fortune Equity y estábamos corriendo este proyecto de Condo Hotel en Miami Beach. Y duró 5 años en Fortune. En Fortune duró del 2000 al 2005. Entonces ahí yo ya era un ejecutivo, ¿no? Un gerente financiero de Fortune. Tuve la suerte de ver cómo Fortune se convertía en un realty company, a un fondo de inversión inmobiliario, a un desarrollador, a un constructor importante, jugador importante hoy en día en el mercado. Vi la transformación de esa compañía de realty a una desarrolladora, a un fondo de inversión inmobiliario, en esos 5 años. Eso fue hasta el 2005. Eso fue hasta el 2005. Ok, y en ese año es donde nace Habitat Group. Claro, en el 2005, Fortune crece muchísimo. Okay. Del 2000 al 2005 hay un gran boom inmobiliario. Del 2000 al 2005, 2006, 2007 hay un gran boom inmobiliario. Ahí se acercaba la crisis ya del 2008. Del 2008. ¿Tú sientes que todo ese boom inmobiliario fue de alguna forma parte de lo que produjo esa burbuja que luego produjo lo que fue la crisis del 2008? Lo que produjo la crisis del 2008 fue una crisis de subprime mortgage, de los créditos subprime, que generó una liquidez ficticia en el mercado y al generar esa liquidez ficticia en el mercado es como que tienes el doble de liquidez. ¿Por qué digo eso? Porque los bancos que estaban dando las hipotecas con un loan to value muy alto, es decir, una casa de $100,000, los bancos estaban prestando $100,000. Una casa de $100,000 te prestaban $98,000, ¿no? Entonces, esa hipoteca se volvió un producto financiero y esa hipoteca la compraban los inversionistas. Entonces, al comprar los inversionistas esa hipoteca al banco, le compraban el pagaré al banco le volvían a entrar no los 98,000, sino 97,000, porque hay unas comisiones, etc. Entonces, al banco, al prestar 98, hagamos este ejercicio, una casa de 100. Tú compras una casa de 100, pones 2. Yo te presto 98. Okay. Yo tengo tu pagaré. Pero resulta que yo vendo este pagaré de 98 en 97. Entonces, al vender ese pagaré en 97, realmente mi utilidad fueron los fees que yo te cobré de originación, que fueron en 2 puntos más comisiones, no sé qué, y me gano solamente 2 puntos. ¿Ok? Y al yo tener como institución financiera otra vez de vuelta mis 97, porque el pagaré lo tenía un fondo extranjero, europeo, o un fondo de inversión que tenía otros inversionistas, al yo tener de vuelta como banco 97, ¿qué hago yo? Vuelvo y te los presto para que tú compres otra casa. Entonces tú dices, wow, me voy a comprar otra casa. Pones 3, yo te presto 97 y tú ya tienes 2 casas. Y ese pagaré de 97, yo vuelvo y se lo vendo al banco, a otro banco, en 96. Porque el fondo consigue los inversionistas que le ponen los 97 y los 96. Y vuelven y me entran a mí 96. Y vuelvo y te digo, cómprate otra casa que yo te presto. Eso generó un componente de demanda ficticia. Digamos, una rotación de dinero ficticio que nunca... Una rotación de dinero ficticio generó una fuerza en la demanda, fortaleció la demanda de compra de casas. Entonces puedo tener que ver con el tema del boom inmobiliario hasta el 2005, hasta el 2007 o no. Eso pasó en el mundo. O sea, la crisis de subprime fue mundial. Se gestó en Estados Unidos, pero acuérdate que fue una crisis mundial hipotecaria. Entonces, porque el fondo que consiguió los inversionistas para comprar el pagaré, ese fondo de inversión que me compraba los pagarés al banco, ese fondo tenía inversionistas y esa plata eran de inversionistas que se estaban ganando la rentabilidad del pagaré, el 6, el 7, más las comisiones que cobran los fondos y los bancos. Entonces, cuando tú, que eres el owner de 3 casas, te diste cuenta que no te daban los números para pagar los hipotecas de 3 casas, entras en default. Entras en default de tu hipoteca, porque tienes 3 casas. Correcto. Al entrar tú en default de las hipotecas, los dueños de los pagarés no reciben los intereses.
Los inversionistas no reciben los intereses. Y adicionalmente, estos pagarés que tenía este fondo número uno, este fondo número uno empaquetó esos 3 pagarés y se lo vendió al fondo número 2. Wow. Y se lo vendió al fondo número 2, que era un fondo que compraba mucho más volumen. Entonces, repetíamos y repetíamos con el mismo colateral, con la misma casa, generamos una demanda ficticia, generó una compra exagerada y al tú dejar de pagar, colapsa todo el sistema, colapsa el sistema inmobiliario, que frena el mercado, colapsa el sistema financiero, que era yo, porque en algún momento me coges con algunos mortgages en posición propia, colapsa el tema de inversionistas, colapsa el inversionista institucional, porque al final del día el mismo banco invirtió en el fondo 2. Yo creo que nunca me habían explicado tan bien la crisis del 2008 como hasta ahora. Qué honor tenerla de un economista. Esa es la crisis del subprime, porque la demanda tiene componentes. Los componentes de la demanda es el crecimiento demográfico, que es lo primero, pero el segundo componente de la demanda es la disponibilidad de crédito. Si hay crédito en el mercado, si hay financiamiento disponible del sistema financiero del mercado, barato, que es el tercer componente de la demanda, que es la tasa de interés, pues va a haber mucha compra. Y no tiene que ver también con la disponibilidad de la oferta, que al haber menos oferta no aumenta la demanda. No, la demanda se comporta ella sola por sus componentes. Crecimiento demográfico, la demanda es independiente. Crecimiento demográfico, ahora analizamos lo que tú dices. Disponibilidad de crédito, tasa, costo del financiamiento. Son los 3 principales componentes de la demanda. Que haya poca oferta, lo que genera es un incremento en el precio. O sea, si tienes una demanda exagerada, que está excitada la demanda, que hay crecimiento demográfico, que hay disponibilidad de crédito y que hay tasas de interés baratas, pues hay mucha gente demandando, hay mucha gente comprando. Por eso, cuando hay mucha gente comprando, salimos los desarrolladores o de cualquier producto a generar oferta porque tengo quien me lo compre. Ahora, si no hay oferta y hay más demanda que oferta, es cuando suben los precios. Wow, yo fíjate que yo siempre había escuchado el tema de que cuando había escasez de oferta, había un aumento intrínseco en la demanda. No. Eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, porque tú puedes tener un fenómeno que tú tengas poca oferta, ¿cierto? Tú puedes tener poca oferta y de pronto no hay crecimiento demográfico. No hay gente que compre y tienes poca oferta. Y de pronto no hay bancos y tienes poca oferta. No es que aumente la demanda. Y las tasas están al 10, carísimas. Y entonces, O sea que digamos que de alguna forma también aquí en Miami nos beneficia mucho a nivel de lo que es la demanda, el tema de la explosión demográfica y el incremento demográfico constante y creciente que hay acá en Miami. sí, nosotros en Miami y en Florida tenemos el primer componente de la demanda, que es el crecimiento demográfico. La demografía se volvió la regla número 1 en los sistemas económicos. La demografía, porque es la que genera el consumo, la demanda de cualquier producto. Entonces, la demografía ha estado complicada. La demografía a nivel mundial está complicada, porque la demografía se parte en 3 tipos de demografía. Tú tienes demografía orgánica, que es tasa de natalidad, y comparada con tasa de mortalidad, que es el gran problema que estamos teniendo, que hoy en día paró el crecimiento demográfico orgánico. El primer tema de demografía es el crecimiento demográfico orgánico. Orgánico es natalidad y mortalidad. Esa tasa de natalidad está negativa. Es decir, como especie, eso ya no lo estoy diciendo, esto lo estoy diciendo yo hace 2 años y ya está por todo lado. O sea, ya está por todo lado que todos los países, todos los territorios estamos decreciendo demográficamente en la demografía orgánica, porque los millennials no quieren tener hijos, porque la tasa... Y también tienen mayores retos económicos, también los millennials puede pueden que tener hijos. tengan mayores retos económicos también. Entonces, esa demografía orgánica está negativa. Pero el segundo tema de la demografía es la migración, que es lo que tú estás hablando. La demografía, nos movemos demográficamente en el planeta, en territorios, por temas migratorios toda la historia de la humanidad. Siempre los flujos migratorios son los que determinan los booms, los imperios, el flujo migratorio, y sigue pasando en la humanidad. Que aquí en particular en Miami tenemos 2 tipos de migración. Tenemos la migración interna, la nacional, y tenemos lo que es la migración internacional. Exacto. Y ahora, a nivel político, muchas veces se critica la migración cuando llega, por ejemplo, a Estados Unidos. Pero, digamos, en el caso particular de Estados Unidos y de Miami, la migración afecta
digamos, la economía o más bien la beneficia? La migración beneficia a la economía. La migración beneficia a la economía porque la migración activa la demanda, activa el consumo, ¿no? Entonces, si tú no tienes crecimiento demográfico, no tienes consumo, no tienes crecimiento económico. Ahora, sí tenemos en Estados Unidos y en Florida y en Miami Ujú. crecimiento demográfico. Por lo que tú dices, tenemos el crecimiento demográfico local, que es gente de estados americanos, de California, de Nueva York, migrando a Florida. Eso está el 55% del crecimiento migratorio local. Por los beneficios también Por los de beneficios, taxes. exacto, por los beneficios tributarios. Luego el 45% de la migración es global, siendo Colombia el primer país generador de migración hacia Florida. Luego si tienes toda Latinoamérica migrando a Florida. El caso de Miami, nosotros crecemos 40.000 personas por década, de las cuales vienen 55% Nacional. americanos para acá y 45% de Extranjeros. de extranjeros. El tercer grupo en crecimiento demográfico es la población flotante, Ujú. que son los visitantes por año que tiene cada territorio. En Miami estamos súper ganador. En Miami nos visitan 17X, perdón. Vivimos 450.000 personas y nos visitan 8 millones de personas. Wow. En el condado Dade vivimos 26 millones de personas, 2.6 millones de personas, perdón, vivimos en el condado Dade y nos visitan 26 millones de personas al año. Wow. Entonces, cuando hablas de demografía, tienes 3 grupos de demografía. Demografía orgánica, que está a 0 o negativa. Demografía por el tema migratorio, que está positiva, y demografía por población flotante. Entonces, esa combinación de esas es el principal componente, la demanda. Wow, increíble. Ahí nos desviamos un poco del todo esto, pero Sí. súper interesante todo esto. Sí. Te iba también a preguntar, ¿cómo nace, digamos, Habitat Group como tal? Mira, Ya sabemos tu historia, cómo empezaste el tema de construcción, después te fuiste a trabajar como ejecutivo en una compañía. ¿En qué momento tú dices, voy a fundar mi propia compañía, le voy a llamar Habitat Group y, digamos, ya sé que ahorita vamos a tocar el tema también de que algo que te caracteriza mucho en la actualidad es el tema del co-ownership. Luego vamos a hablar sobre eso, pero ¿cómo empezó el tema de Habitat Group y cómo fue concebido en un origen? mira, yo ya estaba en el 2005, que era mi 5.º año en Fortune, ¿no? Ujú. Había aprendido mucho ahí. Fortune había crecido muchísimo. Aprendí a estructurar proyectos inmobiliarios, créditos de construcción, joint venture con grandes compañías, joint venture con Swire. Y dije, yo quería hacer un fondo o un grupo más pequeño ahí mismo en Fortune. Entonces yo le dije al jefe, ¿qué tal si, porque ya nos estamos creciendo muy institucionales? Entonces yo decía, y estábamos perdiendo muchos clientes pequeños, porque ya estábamos con las grandes ligas. Entonces se nos iba el cliente latino, el constructor latino, que estaba llegando, que quería invertir, que quería El que construir. tenía 1.000.000, El que tenía 500.000. un milloncito, el que tenía otro millón, el constructor argentino, el constructor mexicano, el constructor colombiano. Nosotros ya estábamos muy institucional. Entonces yo dije, aquí hay una oportunidad de montar un fondo más pequeño. Y lo propuse, pero ahí ya estábamos muy corporate nosotros también y no se pudo. Entonces yo dije, hay una oportunidad de montar eso y le dije al jefe, me quedo un año más aquí entregando todo, ayudándote, etcétera. Ahí éramos 200 personas. Wow. Yo tuve la suerte de ser el empleado número 1. Entonces, imagínate, el aprendizaje fue espectacular. Y ya cuando yo fui el empleado número 1, digo número 1 que fui el primero, no que era el número 1. Cuando ya éramos 200, ya había mucha gente más importante que yo ahí en la compañía, ¿no? Ya habíamos crecido, teníamos un organigrama de lujo. Entonces yo ahí dije, te acompaño un año más porque yo quiero montar mi tienda, porque yo creo que ahí hay un nicho ahí. Y ahí salgo y busco una zona que es el área West Brickell. En esa época, Raúl, no teníamos toda la información ni la experiencia que tenemos ahora. No analizábamos la inflación, no analizábamos la demanda. Siendo yo economista, no teníamos ni idea de nada. Era, todo está creciendo, hay boom. Está en el 2000, ahí había boom, había liquidez por todo lado, estaba gestándose
la crisis del subprime. Tú dijiste, yo voy a abrir con City Center. Bueno, no, esa época no existía. Pero tú dijiste, yo voy para la calle y veo a todo el mundo full de plata comprando Ferrari. Full de plata, todo el mundo con 2, 3 propiedades. Entonces, esto no hay nada que analizar. Imagínate la ignorancia. Y monto ahí, me voy a West Brickell, consigo una persona que tenía unos terrenos y le propongo un negocio. El nombre Habitat sale que estaba yo con una amiga de marketing y mi compañía en el edificio de la remodelación se llamaba Urban. Ok. Se llamaba Urban Realty con Ali y Ana Vélez, que eran mis socios ahí. Entonces yo estaba creando la compañía Habitat solo y en el eslogan, teníamos el eslogan pero no teníamos el nombre. Y en el eslogan, con la chica de marketing salió Habitat, the natural way of... Ahí cuando salió la palabra Habitat, la chica de marketing y yo dijimos, Esa es. Es Habitat. Y en esa época, estamos hablando del 2005, en esa época la tendencia era green. Si tú te vas 20 años atrás, 25 años, 21 años atrás, tú estabas muy joven, tú no estabas ahí, pero en esa época nos estábamos convirtiendo en green todo. Sí, pero sí. De moda, como hoy la inteligencia artificial, en esa época lo trending era ser green y los edificios green y todo ambiental. Todo ecológico. Todo ecológico. Había, eco building. Building, estaba todo ese tema. Y entonces ahí pues Habitat, resulta que Habitat pues era un nombre espectacular para ese momento. Luego te das cuenta, por ejemplo, que cada ciudad importante del mundo tiene una empresa que se llama Habitat. Eso no lo sabía. Sí. Tú tienes Habitat Nueva York y está en Habitat México y Habitat... Entonces es un genérico, es un nombre genérico. Y ya una vez como Habitat, ¿cuáles fueron las primeras propiedades que empezaron? ¿Empezaron con un hotel? ¿Empezaron con edificios? ¿Cómo fue esa parte? Empezamos en el área de West Brickell a hacer compras de 2 terrenos iniciales a un amigo que conocí que se llama Guillermo Reina. Le compramos sus dos propiedades. Es un cuento también de estructuración que te lo puedo echar rápido, dura 3 minutos para ejemplo de estructuración. Si no, ¿te lo he hecho? ¿O seguimos adelante? Déjame ver. Sigamos adelante. Sí, tienes permiso. Dale. Mira, esto es una clase magistral y para todo el que está viendo esto que quiera aprender y negocio. Este deal. Entonces, haz de cuenta, yo te propongo este deal. Tú eres el dueño. Así pasó este negocio. Ok. Tú eres el dueño del terreno, ¿no? Entonces yo te digo, Raúl, tú tienes un terreno. Tú tienes 2 terrenos, Raúl. Uno grande y uno pequeño. Entonces yo te digo, Raúl, te propongo un negocio. Yo, la experiencia que tuve de los 5 años trabajando. Y yo te digo a ti, voy a hacer una LLC para cada proyecto. LLC 1, proyecto pequeño. LLC 2, proyecto grande. Yo pongo $50,000 en el LLC 1 y $50,000 en el LLC 2. Yo tenía buenos recursos porque yo era un ejecutivo importante en Fortune. Yo tenía un salario aproximado de $250,000 hace 25 años. Eso es un salario increíble hoy. Y yo tenía la suerte de tener ese salario hace 25 años. Más bonos y comisiones, etc. Entonces, ahí tenía unos ahorros, ¿no? Entonces yo te digo, Raúl, LLC 1, yo pongo $50,000. LLC 2, yo pongo $50,000. Tú eres el dueño del 98% de la LLC 1 y del 98% de la LLC 2 y yo soy el dueño del 2 y del 2. ¿Tú qué dices? Dices que sí. Ok, good. Entonces, yo voy a gastar estos $50,000 en cada LLC en hacer un diseño arquitectónico en cada uno de los 2 proyectos. ¿Tú qué dices? Sí, pero cuando yo logre ventas y permiso, tú escrituras el lote a esa LLC a lo que dé el avalúo. Entonces, tú ibas sobre seguro. A mí siempre me gusta proteger a los inversionistas. Se llama empatía con el inversionista. Entonces, cuando yo logre tener el plano aprobado de los 2 proyectos y tener preventas del primero, tú escrituras, pones el lote a nombre de las empresas. Y ahí me apruebas que mis $50,000 son equivalentes al capital que valga el lote. Es decir, ahí sí coge porcentaje de mi capital, que era justo. Entonces, yo logré eso. Yo logré sacar los permisos de los proyectos,
tú me cumples, el señor Guillermo, muy honesto, me cumplió ese agreement y escrituramos los terrenos en las compañías. Entonces ya teníamos LLCs con proyecto, con lote, y yo ya era socio en el 5% y en el 10%, por decir algo. Ah, ya no era socio del 2%. Ya no era socio del 2%, porque en el momento en que tú ya ponías el lote en $500,000 y en 1,000,000, que eran los montos de ese momento, mis 50,000 ya eran el 10% de 500,000. Y yo ya era socio de una empresa en el 10% que tenía un lote y tenía un permiso. En el lote 1. Y en el lote 2 también valía 1,000,000. Yo era socio del 5% de una empresa que tenía un diseño y un lote de 1,000,000. ¿Ves? Eso pasó en 6 meses. Y sigo adelante y le digo a Guillermo, bueno, ahora vamos a construir en el lote pequeño. Y Guillermo me dice, no, Santi, yo no soy constructor. Yo le digo, pero si fue el plan que hicimos. No, yo no soy constructor. Entonces, ¿qué hacemos, Raúl? Entonces tú me dices, vendamos los lotes a que un constructor venga y los desarrolle. Yo le digo, sí, vendámoslos. Ok, acta de junta, vendemos los lotes. ¿Cuánto los vendemos? Vendámoslos en 2 millones. Perfecto, vendámoslos en 2 millones. ¿Y aquí pagamos comisión por la venta? Sí, ¿cuánto pagamos? 6%, perfecto, 6%. Listo, perfecto, firmamos el acta de junta y yo digo, al minuto siguiente, yo los compro. Entonces, Y me dijo, ¿cómo así que yo los compro? Yo le dije, sí, yo los compro en el precio que dijimos, yo los compro en 2,500,000, me gano el 6% de comisión, lo aporto a capital, y ahí salgo y busco dos inversionistas y compramos, y yo ahí ya era dueño del 33% de los dos proyectos. Y el proyecto pequeño lo cancelo porque era un proyecto muy pequeño. El proyecto grande sí lo hago, que es hoy Habitat Residence 1. ¿cuál es ese de Habitat Residence? Habitat Residence Ese no lo 1 conozco. es el primer edificio que construyo. Eso lo construyo en el 2006, 2007, 2008. Me coge la crisis de pandemia, de subprime. Lo termino, es un condo, es un hotel. Era condo, pero Ese está en West Brickell. ese está en West Brickell. Eso no lo conozco. Sí, se llama Habitat Residence. Hoy operan exitosamente los dos. Habitat Residence 1. Sigue siendo tuyo. Vendí mi participación a uno de esos socios. Ahí entramos 3 socios. Ok. Ahí entramos 3 socios. Yo vendo mi participación en el 2011 a uno de esos socios, un family office, que se queda con esos 2 hoteles. Pero ese es el primer proyecto y ahí nace la compra del proyecto, la estructuración, etcétera, etcétera, de ese proyecto. Oye, increíble. ¿Cómo nace ahora? Voy a hablar particularmente porque, bueno, yo conozco un poco de Habitat porque tengo algo de tiempo trabajando con el señor Santiago en la parte de comunicaciones y en la parte audiovisual. ¿Cómo nace digamos, la parte de lo que hoy conocemos como Habitaro? ¿Cómo nace eso? O Smart Recall, porque hay una confusión a veces en algunas personas de qué es Habitaro, qué es Smart Recall, cuál es la diferencia entre uno y otro, qué hace. Sí, gracias. Habitaro es una plataforma tecnológica que no tiene nada que ver con Smart 1, ni Smart 2, ni ningún proyecto. Es una plataforma, es un marketplace. Para los que entienden un marketplace, es una plataforma donde se ponen propiedades para la venta o artículos o productos para la venta. Entonces, ahí nosotros en Habitaro, que es una plataforma para poner propiedades que se van a vender fraccionadas con el modelo de co-ownership o fraccionamiento. Entonces, ahí tenemos, lo que pasa es que ahí tenemos Smart 1, tenemos Smart 2, tenemos Milux, se vienen apartamentos de nativos, se vienen otros apartamentos de gente que nos quiere dar listing. Entonces, va a empezar a crecer esa plataforma, ese MLS de propiedades en fraccionamiento. ¿Pero solamente dentro del ecosistema de Habitat Group? No necesariamente. ¿O pueden estar otros ecosistemas? No, pueden estar otros, o van a estar, por ejemplo, va a entrar nativo ahí. Entonces tenemos unas unidades en nativo, va a entrar nativo, porque no tiene que ser Habitat el desarrollador de esas unidades. Tú, si tienes una casa linda en Coral Gables, que valga $1,000,000 y la quieras vender en 1,500,000, pues más costosa, con mejor margen, podemos meterla en Habitaro. Y entonces vamos a decir 1,500,000, lo dividimos 8, entonces va a ser alrededor de
$90,000 el ticket, salimos y la vendemos y en lugar de vender tu casa en 1 millón, la vendemos en 1.500.000. Pero siempre el modelo, digamos, es de fraccionamiento entre 8 partes. Inicialmente 8 partes. Inicialmente 8 partes porque la industria del co-ownership en el mundo se fue de octavos. Se fue de octavos. 8 partes, 45 días. Así está Cocomo, así está Alegría, así está Pacaso, así está Habitaro. Así es como se está dando el fenómeno y la industria del co-ownership. Ok, voy a hacer una pequeña pausa informativa y es esto. Ahorita nosotros hablamos del tema de Habitaro con tanta, digamos, confianza y con tanto manejo del asunto y de los términos, pero yo siento que la mayoría de las personas realmente no están entendiendo de qué carrizo estamos hablando. Sí, o sea, yo siento que estamos hablando un poquito en chino. Entonces, es importante aquí también, como nosotros poder explicarles a ellos, a la audiencia que nos está viendo, qué carrizo es el co-ownership. Porque capaz hay gente que piensa que el co-ownership es, por ejemplo, como timeshare o que tiene que ver, por ejemplo, como lo que son... se me fue la palabra, pero como que cuando... Token. Puede ser como un token. ¿Qué realmente es un co-ownership? Porque ese término ahorita lo hemos utilizado y lo vamos a seguir utilizando. ¿Y qué realmente es eso? Co-ownership es, como su palabra lo dice, es ser dueños en cooperación con otros socios. Es decir, tener más socios. Tengo un conjunto de dueños, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona? Funciona que, por ejemplo, una propiedad de $800,000, en lugar de tú comprar una propiedad, un apartamento de 2 cuartos o 3 cuartos, un penthouse de $800,000, tú solo te lo compras con 8 socios, incluyéndote. O sea, 8 dueños. Entonces, ese apartamento de $800,000 tiene 8 dueños. Y cada dueño pone $100,000. 100,000 por 8, 800,000. Entonces, lo que se hace es que la escritura del apartamento de propiedad, el título de propiedad, se pone en una empresa, que es una LLC. Una empresa es la dueña del apartamento. Y cada socio, si tú divides 1 dividido 8, te da 12.5. Entonces, cada socio tiene el 12.5% de los derechos o las acciones de esa empresa y por ende tiene el 12.5 del apartamento, que son simultáneamente 45 días al año. Entonces, tú estás comprando por $100,000 el uso de 45 días por siempre de ese apartamento. Ese modelo de copropiedad, compartida la propiedad, se llama co-ownership. Y digamos, es un modelo muy para inversionistas. No es un modelo para alguien que, por ejemplo, busca vivir en la propiedad. Es un modelo no para vivir, es un modelo para usar. En disfrute, en vacaciones o para invertir también porque tiene un componente de inversión y tiene un componente de uso. Tiene un componente de inversión porque esos 45 días los puedes alquilar y generar un ingreso que te genera un retorno. Lo bonito del co-ownership que estamos haciendo nosotros con Habitaro es que no tenemos financiamiento hipotecario bancario que tenga tasa de interés. Esos $800,000 se pagan en cash. Entonces, al pagar en cash, estas propiedades pues tienen un retorno. Tiene un retorno del 4%, del 5%, del 6% anual, que es lo que renta el real estate. ¿Aproximadamente cuántas propiedades has llegado a vender bajo este modelo? Nosotros llevamos aproximadamente 8 meses, todavía estamos en lanzamiento. Hemos vendido unas 30, estamos lanzando todavía el modelo. Esto es una startup, Raúl. Esto es una startup. Yo le estoy apostando a esta startup, pero estoy feliz de diversificar el portafolio, de diversificar mi tiempo en un tema interesante de tecnología, marketing, futurismo. Me parece súper divertido estar innovando. Sí, es interesante hacer edificios, operar hoteles, hacer edificios, operar hoteles, hacer edificios, vender condo. Eso se está volviendo un tema muy repetitivo. Me parece más interesante innovar.
A mí también. Me parece más interesante generar una plataforma. Hoy está nosotros hablando de tecnología y ya tienes el app y será que esta empresa puede hacer disrupción y puede hacer share economy. Entonces, ¿Y cómo se te ocurrió, digamos, a esa idea de ese proyecto que es bastante disruptivo, al menos en Miami? el co-ownership ya existe. El Ujú. co-ownership, el co-ownership existe hace 20 años, Ok. hace 30 años. Nosotros no nos estamos inventando el co-ownership. El co-ownership existe hace mucho tiempo, pero se paró. Como que no tuvo mucho auge. Sí tuvo mucho auge la industria del timeshare, por ejemplo. El timeshare no es un co-ownership, sino es un tiempo compartido. Tú tienes el marco legal, la legalidad del timeshare. Hay una ley de timeshare. Ujú. Y hay una ley, y no hay ley de co-ownership porque el co-ownership es corporate real estate. El co-ownership tú lo manejas con un operating agreement y un subscription agreement. Es un poco más técnico, que es la emisión de acciones y el acuerdo de operación de la LLC y las acciones físicas. Eso se llama real estate corporativo. La ley de timeshare es una ley de timeshare que sí hay unos estatutos legales de cómo funciona el timeshare, que son 52 semanas. Son parecidos, pero el timeshare son 52 semanas. Y el timeshare ha tenido un mercado secundario muy complicado. El co-ownership, hay un poco más de sentido de propiedad, porque son 45 días, el ticket price es mayor, estás más cerca al título de la propiedad y es el reto donde nosotros, ¿No, donde nosotros nos estamos metiendo. no has pensado que de pronto, a nivel de que lo que estamos hablando de que se está convirtiendo en una startup, pueda, digamos, el título partirse más en por lo menos 16 avos? Buena pregunta, buena pregunta. Lo que pasa es que entre más se parezca al timeshare, hay un mercado que nosotros, que no ha gustado el timeshare, pero yo te hago una pregunta. El timeshare, puede que no nos guste el timeshare a unos, pero el timeshare es una industria de 200 billones de dólares actualmente y se venden 12 billones de timeshares nuevos cada año. Es decir, los Estados Unidos va a cerrar con 212 billones de dólares, lo que valdrán los timeshares en 2026. El 2027, la industria de timeshare valdrá 224 billones de dólares, crece a un 5% anual. Así le guste a una gente, no le guste, es una empresa súper sólida, es una industria súper sólida y la hace Disney. ¿Te gusta Disney? Sí, obvio. Bueno, ¿te gusta Marriott? Ujú. ¿Te gusta Carnival? ¿Te gusta todas esas corporate? Esos son los líderes de esa industria. Porque yo creería que sí, a nivel no hablo de como sentido de pertenencia a la propiedad. Y es una opinión muy personal que ahorita aquí se me está ocurriendo, pero no a nivel de sentido de pertenencia a la propiedad, pero a nivel de como aplicación, como startup, puede ser más interesante si se pica hasta en 16. Claro. Porque da acceso a más personas y democratiza más el acceso Sí, a la inversión. lo hemos pensado porque mira cómo está pasando. Está pasando que vamos a terminar en unos tokens, Ok. ¿no? O sea, vamos a terminar, según lo que dice Ken Griffin y lo que dice todos los futuristas, etcétera, vamos a terminar tokenizando todo. Entonces, un token, ¿cuánto vale un token de Pacaso? ¿Cuánto vale un token de Bank of America? ¿Cuánto vale un token de Citadel? ¿Cuánto vale un token de Avitaro? ¿Cuánto vale un token de Chase? ¿Cuánto Ujú. vale un token de Bitcoin? Vamos a Correcto. terminar tokenizando todo. Nuestros hijos van a estar moviendo en su app de token, donde tiene su billetera de token, moviendo de Costco para Walgreens, para Bank of America. Va a ser una locura. Claro. Entonces, si vamos a llegar allá y el token es el futuro, vamos a hablar de real estate. Esto está divertido. Entonces, tú tienes un token y tienes un condo. Ujú. Un condo entero de $500,000. Ujú. Pero resulta que si estamos hablando de condo, vamos a irnos atrás. A mí me encanta hablar de la historia de una industria o de un producto para poder definir el futuro o la innovación. Resulta que ese condo, si tú hablas de hace 80 años o 100 años, hablar de un condo era una locura. Si habían era buildings. Entonces, ¿cuándo es que un edificio entero de 100 unidades se crea la ley de condominio? ¿Qué es eso? Vámonos 100 años atrás, 150 años atrás. No existía. No existía la ley de condominio. ¡Wow! ¡Qué innovación coger un edificio y sacar un condo!
¿Cómo así? ¿Tú puedes comprar un pedacito de ese edificio? Sí, ok. Ya está el tema de condo. Hoy suena que es fácil, que siempre estuvo. No. Ahora, ese condo migra a 8 socios. Co-ownership. Ok. Ese condo hotel o ese resort puede migrar a 52 semanas. Timeshare. Ok. Esa 50, ticket price. Ticket price del co-ownership, 70,000. Ticket price del condo, 500,000. Ticket price del co-ownership, 70,000. Ticket price del timeshare, 22,000. 52 semanas. Ticket price de el fractional crowdfunding fund, Porque, ajá, 5,000 y el token 1,000. a eso es lo que voy. Entonces, Que, en ese ajá, degradé, a mí me parece muy normalito el tema del co-ownership porque está en el medio. en el corporate real estate. Es muy doable, es muy fácil de entender. El real estate es la LLC, puedes tocar el título. Ya cuando migras a timeshare, ya cuando migras a crowdfunding, ya cuando migras a token, se me vuelve muy etéreo. Porque yo digo que puede existir, y esto es aquí filosofando contigo, que puede existir que, digamos, una misma propiedad en un futuro pueda ser picado en 40. Ah, ojo, nadie, o sea, ojo, de alguna forma, con algún documento digital, y con algún documento digital puede ser tipo cripto o token, eres socio digital del proyecto, no lo utilizas, tienes una empresa operadora, que en este caso sería Lo, Habitat pue- Smart. lo pudieras usar, ¿por qué no? Si tu derecho de token, si tu derecho de fracción, si tu derecho de timeshare, si tu derecho te da derecho en esa estructuración a una semana, a 45 días, pues tú verás si lo alquilas o lo usas. Ya está pasando, Raúl. Ya está pasando. Hay una empresa que se llama Rental, ya está pasando. Hay muchas empresas que están tratando de innovar y ahí cumples con los requerimientos de las entidades que regulan estas inversiones, no tanto de token, pero estas inversiones masivas. Yo no he estado ahí. Sigo con corporate real estate. ¿Ok? Próximamente. No, yo estoy muy tranquilo con corporate real estate. Esto me parece que me parece interesante, pero lo que hay que disruptar son esas empresas. Mira estas 3 industrias Ok, a ver. para analizar la potencialidad del co-ownership. Tienes una industria de timeshare de 200 billones de dólares, con más de 10 millones de propietarios de timeshare. Ok. O sea, ¿qué tal que tú le pegues al 1% de eso? ¿No? Que el co-ownership le robe el 1% de eso. Ahora, tienes una industria en Florida. En Florida hay 850,000 casas de vacation rental. 850,000 casas de vacation rental. Un potencial enorme. En Dade, Miami-Dade, hay 20,000 condo hotel. Entonces, el co-ownership es algo que va a empezar a robarle mercado, o por lo menos nosotros vamos a tratar de robarle mercado a esas 3 industrias. Claro que es un reto, claro que es difícil, claro que hay que hacer un coach, hay que hacer una educación, porque los realtors son vitales en el asunto. La red de distribución es vital y los realtors son vitales. Pero los realtors nos gusta vender el de 500,000. Claro, un solo one time Claro, payment. porque es un one time, pero entonces ahí donde el marketing y tecnología pues es Se fusionan porque también entender como que hay que democratizar un poco la forma en la que se puede flexibilizar eso, porque no todo el mundo tiene $500,000 o acceso a un fondo de capital, un fondo de inversión, un fondo crediticio, pero sí pueden tener más acceso más fácil a 50,000, 60,000. De acuerdo. Santiago, te iba a preguntar importantísimo, cuéntanos un poquito ahorita cuántos hoteles está operando Habitat Group. En este momento nosotros estamos operando solamente el Hotel Smart Brickell, es lo que estamos operando en este momento. En 6 meses entran 100 unidades, con 4 meses entran 100 unidades con Smart 2. Ahí serán 200 unidades. Pero hemos operado 5 hoteles en el pasado en la misma área: Habitat Resident 1, Habitat Resident 2, River Hotel, que es el que está en el río, Jefferson Hotel,
¿no? Ahí van 4. Smart Brickell 1, quinto, por eso te digo que ya... ¿Y cuántos edificios tienes actualmente en construcción? En construcción tenemos Torre 2 y Torre 3 de Smart Brickell. Torre 2 que está en un 93%. Torre 3 está en un 21%. Ya terminamos el proyecto Parque Museo. Estamos entregando Eso los es en Neiva. apartamentos. Eso es en Neiva. Estamos en construcción también del proyecto Laguna Club en Neiva, que son 120 lotes y 40 apartamentos. Esos son los que están en ¿Y construcción. esos también están en co-ownership o No, es, no, esos son modelo, normales. modelo Sí, tradicional? modelo tradicional. Lo del co-ownership nosotros queremos hacerlo principalmente en Miami, principalmente en Brickell. Posiblemente crezcamos a Florida. Florida es un mercado gigantesco. Y tenemos en permisología y en ventas el proyecto Milux Place, que es un proyecto de 99 unidades. Y tenemos un par de terrenos adicionales que estamos diseñando, un proyecto que se llama Organic, que ya pronto vendrá. Queremos también movernos un poco más al commercial real estate, ¿no? Queremos movernos más hacia hoteles enteros, no en venta, y más hacia multifamilies boutique en el área de West Brickell, no tanto residential estándar condo. Estamos migrando más a commercial real estate y fraccionamiento, saliéndonos un poco del condo market. Ahora, cuando dices que, por ejemplo, en Colombia te mantienes dentro de lo que es el mercado real estate tradicional, ¿es por alguna razón específica? Por ejemplo, la sociedad colombiana o el mercado colombiano no está preparado todavía para esto, o es por otra razón. Necesitas un mercado muy dinámico, o sea, necesitas tener un mercado dinámico que tenga velocidad de mercado, que tenga internacionalización. De pronto, en Cartagena estamos mirando, vamos a la otra semana para Cartagena con el equipo de Habitaro, la plataforma Habitaro, porque hay propiedades en Cartagena que van a entrar en la plataforma. O sea, tiene que ser un destination. El co-ownership definitivamente tiene que ser un destination donde tú quieras estar, porque también termina convirtiéndose en club, intercambio. Entonces necesitas esa demanda por turismo. Claro, y Que le dé- Cartagena está a claro, excelente precio. Cartagena definitivamente tiene eso. Entre tantos proyectos, entre tantas propiedades que están corriendo al mismo tiempo, ¿cuánto actualmente tiene Santiago Vanegas invertido entre todos estos proyectos? Eh, Nosotros somos un grupo de varios inversionistas. Yo trabajo generalmente con unas 5, 8 family offices que invierten con nosotros como inversionistas anclas. Tenemos un grupo muy importante de inversionistas de EB5 que han confiado en el proyecto Smart, que ha sido un éxito, gracias a Dios. Y tenemos Friends and Family que invierten con nosotros. Entonces, entre todos estamos manejando, yo creo que un asset under management de unos 180 millones de dólares. Hoy es más o menos el asset under management, donde tenemos un nivel de endeudamiento por debajo del 50%. Yo creo que tenemos un nivel de endeudamiento de un 40% de estos 180, y nos movemos como en un ciclo. Nuestra misión no es crecer en asset under management, ¿no? No es nuestro objetivo tener una estadística de que ahora queremos llegar a 500 millones de asset under management. No, porque tú puedes ser inclusive más rentable teniendo menos assets under management, ¿no? Lo que sí queremos Porque a veces también cuando aumentas capital, aumentas pasivos. claro, en monto, pero si tienes una política de loan to value que no te pases del 40 50% del loan to value, entonces va a ser proporcional, que es lo que nosotros hemos venido teniendo durante estos últimos 21 años. Queremos crecer en este momento en el co-ownership. Queremos crecer como en tecnología, en distribución. Queremos crecer en EV5. Queremos crecer en otros aspectos, no tanto en el asset under management. No es nuestro target el asset under management. Nos sentimos súper cómodos en ese nivel de asset under management. No hay un dolor, no hay un estrés en el crecimiento de asset under management. No es ahí el gol. Cónchale, qué bueno. Quiero que me comentes un poquito cómo ves el futuro del real estate, de mercado en lo que es Miami, pero muy específicamente eres un experto y eres una referencia, una autoridad en Brickell. Coméntanos cómo ves, digamos, el futuro de lo que es el mercado en los próximos 2 años o en el próximo año en Brickell. En el 2026
es el primer año de entregas de este ciclo. Este ciclo debió iniciar en el 20, ¿no? En el 2020, pero pandemia retrasó el ciclo 5 años. Llevamos 5 años sin entrega en Bricol. No se entregó en el 20, ni en el 21, ni en el 22, ni en el 23, ni en el 24. Para que la gente nos entienda, cuando te refieres a entrega, te refieres a que los desarrolladores no entregaron propiedades. No entregaron propiedades. Correcto. No entregaron propiedades. Nosotros entregamos solamente 100 unidades en el 23 en Bricol. Fue lo único que hubo nuevo en Bricol. O sea, Habitat Group fue el único desarrollador que entregó propiedades Entregó propiedades en el área de Bricol, 100 unidades. En los últimos 6 años. En los últimos 6 años. ¡Wow! El último que entregó en el ciclo pasado fue Flatiron, que entregó en el 2019. Ahí se acaba el ciclo pasado. Arranca este ciclo en el 20, pero vino pandemia, entonces nadie entregó en el 20. Luego pasó 21, 22, 23, entregamos 100. 24, 25, nadie entregó. En el 26 ya se está entregando finalmente. Entonces están entregando en el 26, están entregando como unas 700 unidades. En el 26, un año primero de entrega. El mercado está lento por la tasa de interés que sigue alta. Las hipotecarias están en un 6.5, está alta. Entonces ya se está entregando Viceroy, ya se está entregando 2200, ya se está entregando Domus. Eso está entregando todo el 26. Luego en el 27 viene importante Lofty con Standard Hotel. Venimos nosotros con Smart 2. Ya hay como unas 700 unidades en el 27 entregándose también. Ojalá bajen las tasas para que eso tenga... ¿Smart Bricol 3 entrega en el 27? En Smart Bricol 3 estamos entre el 27 y 28. Nosotros también hemos estado tarde en esos dos proyectos. Estuvimos bien en el Smart 1, pero estamos igual que todos los proyectos rezagados. Y estamos entregando el 28 Smart 3. El 28 va a ser un buen año porque solamente se entregan como 600 unidades. Para ponerlo desde otro contexto también, a nivel también, digamos, de lo que está pasando en este momento, que van a haber muchas entregas de propiedades, ¿consideras que para un inversionista es un buen o es un mal momento para invertir en Bricol en este momento? En este momento, el mercado tiene dos momentum, ¿no? Se llama mercado de comprador y mercado de vendedor, ¿no? ¿Qué hace que sea un mercado de comprador? Que hayan beneficios para el comprador. ¿Qué hace que sea un mercado de vendedor? Que sean beneficios para los vendedores. ¿Cómo se determina si un mercado es de comprador o de vendedor? Por los meses de inventario que hay de ese producto. Entonces, cuando tienes más de 6 meses de inventario, es un producto de comprador. Porque cuando tienes 6 meses de inventario, 7, 8, 10 meses de inventario, 12 meses de inventario, como más o menos lo que está pasando, pues significa que el mercado está lento. Cuando el mercado está lento, no se vende tan rápido. Cuando no se vende tan rápido, ¿quién toma ventaja? Los compradores. Entonces, hoy es un momento de comprador. Hoy los compradores dicen, puedo pagar así, te doy el 10% ahora. Se aprovechan y toman incentivos. Dame un descuento, ¿no? Entonces, en ese momento es un mercado de comprador y puedes comprar bien. Los precios se han ajustado a la baja un 5% este año, más 5% el año pasado. Ya casi que tienes un menos 10. Entonces, ahí es donde compras. Lo que pasa es que el primer comprador, la primera vez, los primeros compradores no son especializados. Los que compran, los que compramos, porque yo compro en mercado comprador, los que compramos en mercado de comprador como ahora, somos los inversionistas que ya hemos comprado previamente y que tenemos nuestra segunda, tercera o quinta transacción. La persona que compra por primera vez le da miedo y no entra en un mercado comprador. Comete el primer error, que es que compra en un mercado de vendedor. Cuando los precios están subiendo y la película cambia, y entonces hay solamente 6 meses de inventario, 3 meses de inventario, es decir, hay mucha rotación y se está vendiendo muy rápido, ¿qué pasa con el precio? Sube y los vendedores somos los que tomamos ventaja. O sea, por ejemplo, en el 2028 es un mejor incluso momento para el comprador. No. ¿No? No. ¿El 2028 no va a haber más entrega? No, en el 2028, ese año, claro, pero se entregan solamente 600. Tienes un 2026 con 700,
2028 con 800, 2026 con 600, 2027. 2027 con 700, 800, 2028, 600 otra vez. O sea que 2027 vendría siendo incluso un mejor momento. Lo que rige más es la tasa de interés. Tú tienes, para hacer el análisis de qué momento es bueno para comprar, necesita la combinación perfecta, que es tasa de interés y meses de inventario, que es oferta-demanda. Entonces, pero la gran pregunta es, ¿qué es más importante? ¿El efecto de tasa de interés o el efecto de oferta-demanda? ¿Qué es más importante? ¿La macroeconomía, que es la tasa de interés, o la microeconomía, que es la oferta-demanda? La macroeconomía. Es más importante la macroeconomía. Entonces, en este momento, no las condiciones macroeconómicas nos sirven, porque tenemos una alta tasa de interés. Hoy en día la tasa hipotecaria está en 6,5, ¿no? Entonces, eso está frenando. Dicen que puede haber una reducción. Puede haber una reducción. Entonces, la tormenta perfecta positiva de subida de precio es cuando tienes una tasa de interés de un 4, por ejemplo, hipotecario buenísimo. Hemos tenido tasas hipotecarias de 3,5, de 2,5, acuérdate. Y un aumento de inventario. Y ahí, y un aumento de inventario o una disminución de inventario. Si tienes poco, imagínate si hay una combinación de baja tasa de interés y poca oferta, el precio se va a la luna. Porque Ahí es bueno para ti, pero no para mí. Yo soy los dos. Nosotros, los desarrolladores, los inversionistas, los que nos gusta el real estate, somos los dos. Los que tenemos más de 20 años operando, más de 20 años haciendo inversiones en real estate, somos de los dos. Somos de los dos. Siempre somos compradores y siempre somos vendedores. Ahora, Santiago, hemos conocido aquí, bueno, tus éxitos, toda tu carrera, tu trayectoria empresarial, todos tus logros a nivel estudiantil, pero ¿alguna vez has llegado a estar quebrado? Que tú digas, mira, hice estos negocios y me salieron mal. O digamos, siempre te ha ido súper bien para arriba. No. Hemos tenido momentos súper difíciles, pero te voy a decir algo que escuché por ahí. El empresario que no se rinde, no pierde. Es como cuando tú compras una acción de Apple. Entonces tú compras una acción de Apple en 10, en 1,000, por decir algo. Y resulta que la acción de Apple se baja a 200. Pero tú no vendes. Todavía no has perdido. Todavía no has perdido. Tú no vendes y la acción se puede otra vez en 500. Pero no vendes. Tú compraste en 1,000. Tú sigues aguantando. Y cuando la acción ya esté en 1,500, 1,200, pues ahí vendes y entonces ahí ganaste. Entonces, me gustó ese ejemplo. Nosotros hemos tenido proyectos donde hemos perdido, claro, hemos tenido proyectos donde hemos perdido porque no se ha hecho bien el due diligence, porque se han demorado mucho los tiempos de los proyectos. Cuando se demora mucho los tiempos de los proyectos, y el proyecto normalmente que dura 4 años, te dura 6 años, entonces los costos indirectos de los proyectos, que son los 2 años más de real estate taxes que no tenías, 2 años más de intereses que no tenías, 2 años más de gerencia que no tenías. Entonces eso hace que tu rentabilidad vaya bajando. Pero por eso yo creo que uno tiene que tener portafolio de proyectos. Portafolio de proyectos de que tú tienes un portafolio de proyectos donde en unos ganas más, en otros pierdes, en otros ganas muchísimo, en otros que hay veces no haces nada, compras y vendes un terreno y no desarrollas y haces la utilidad de 5 años en 6 meses. A nivel personal, ¿cuál para ti es el secreto del éxito? No a nivel económico de sacar cuentas, sino a nivel personal. ¿Tienes algo a nivel personal que digamos que hagas que te ayude, digamos, para relajar la mente, para concentrarte, algún ritual de creatividad? Sí, hago de todo. Hago de todo. Yo creo que la disciplina es importantísima. O sea, la disciplina de una rutina es importantísima. ¿Qué es la disciplina? Pues tener un cronograma de 3 meses, tener un cronograma del año, tener un cronograma semanal, tener un cronograma trimestral, todas tus divisiones, control de comités. O sea, tienes que ser súper disciplinado en todo lo que haces porque si no, no funciona. La disciplina es clave. A nivel personal, medito mucho. Yo creo que yo alcanzo a meditar unas 2 horas al día meditando.
Medito por la mañana, medito por la noche, hay veces me escapo una tardecita y medito 30 minutos, 20 minutos. Eh, ¿Meditas tipo yoga o de alguna forma no especial? medito es, medito, no yoga, medito con audio, meditación guiada. Entonces hay meditación de visualización, ¿no? Hay meditaciones de visualización buenísimas. Sigo mucho a Juan Luca Martín, que es un psicólogo que tiene unas meditaciones espectaculares. Hay meditaciones de atención, en donde pones la atención. Entonces hay meditación de focalización. Entonces, cuando tú tienes una situación que es un problema, yo no digo problema, sino situación, tienes una situación, entonces esa situación, si tú le pones la atención en la situación, la parte negativa de la situación, pues de ahí no vas a salir. Entonces es cómo pones la atención en la solución o los actos a seguir para que esa situación se vuelva positiva. Eh, Hago meditación en el manejo de emociones. Cómo sales de una emoción negativa a una emoción negativa, a una emoción positiva. Cómo sales de una emoción que la emoción más fuerte, negativa que puedes tener es el miedo. Entonces, cuando tienes miedo, ¿cómo sales del miedo? ¿Y alguna vez has sentido miedo al hacer negocio? Claro, claro, tengo miedo muchísimo, tengo miedo, todos los empresarios permanentemente tenemos miedo, miedo de que algo pase. Ahora te digo cómo se te quita el miedo, o tienes angustia, o tienes ansiedad, ansiedad de algo del futuro, o tienes angustia de algo que pasó, o tienes el miedo de algo que va a pasar. Entonces, ese control de emociones a empatía, a tolerancia, ¿no? A, a ser capaz de tener la calma. Entonces, cómo mueves tu atención de una experiencia, de una emoción negativa y la transformas en una emoción positiva, con disciplina, con métrica. Entonces, eso lo logras con la meditación. ¿Cómo te quitas el miedo? Yo aquí le digo, ¿cómo me quito el miedo yo? Ujú. A los que nos gustan las ventas. Entonces, yo vendo inversión, yo vendo AB5, yo vendo condo, yo vendo fraccionamiento, yo vendo noches hoteleras, yo vendo café en el café, yo vendo asesorías de consultoría, yo vendo servicios migratorios. Imagínate esa cantidad de... Yo vendo servicios de construcción, yo vendo servicios inmobiliarios de realty. Entonces, ¿cómo haces tú para que se te quite el miedo de que hay alguna fuente de algún producto que no se va a vender? ¿Sabes cómo se te quita el miedo? ¿Y cómo se me quita el miedo a mí? Haciendo crecer el CRM, haciendo crecer la base de datos. Así se me quita el miedo. Entonces tengo miedo porque mi CRM de EB5 se redujo. Mi CRM de Condo, en mi prospecto, en mi embudo de prospección, tengo solamente 2 clientes para Condo. Y entonces digo, qué susto. Qué susto que tengo solamente 2 clientes para Condo este mes. ¿Cómo se me quita el miedo? Sacando mi Aumentando base de los datos, leads. levantando el teléfono, llamando, buscando las ventas y hago que mi CRM se me ponga 100. Cuando yo tengo el CRM en 100 y el embudo de cada producto tiene 100 y cada director de producto tiene 10 leads, entonces, se me quita el miedo. Se me quita el miedo porque veo ese CRM lleno. Entonces, así se me quita el miedo. Santiago, qué increíble. Yo quisiera que para terminar le deje un consejo a esa persona que es profesional en su país. Vamos a ponerlo más de Colombia. Un profesional colombiano que vino a este país con una maleta de sueños y muchas veces terminan trabajando en un car wash. Lo bonito de tu historia es que eso fue parte de la historia, pero no se quedó ahí. ¿Qué consejo tú le darías a esas personas que, siendo profesionales, siendo latinos, vienen con un sueño y terminan muchas veces en otros trabajos para sustentar a su familia? Que, bueno, no está mal hacerlo, pero ¿cómo pueden salir de ahí? Eh, Buena pregunta esto, porque tiene muchos aspectos. Resulta que el éxito no necesariamente es el tema económico. El éxito no es tener esa agenda llena de trabajo y ese CRM. O sea, ese es un tema, digamos que un éxito empresarial profesional. Definitivamente el éxito es una combinación, ¿no? El éxito tiene que ser una combinación de poder cumplir tu propósito y poder encontrar tu propósito.
que es súper difícil. O sea, nos la pasamos en un corre y corre y corre, y hay veces a mí se me va el propósito. Y entonces digo, pero realmente, ¿cuál es mi propósito? O sea, todo lo que estoy haciendo, ¿cuál es el propósito? Entonces, no, la felicidad es el propósito. No sé si la felicidad es el propósito. Yo no creo que la felicidad sea el propósito. Entonces, identificar ese propósito es importantísimo. ¿Qué puede ser un buen propósito? Yo he estado pensando en lo personal mío, para mí últimamente, ¿qué puede ser un buen propósito? Un buen propósito puede ser, en mi caso, que las personas que me rodean o que están al lado mío, tanto familiar como empresarial, como aliados, como que estemos en armonía todos los que están alrededor. Y yéndome un poco más allá, ¿y qué tal si tu propósito es que ese grupo, que tú le ayudes a ese grupo a encontrar su propósito? Entonces, el propósito es, en este momento mi propósito es ayudar a el network de personas que están alrededor mío que encuentren su propósito. Y en ese grupo de todos encontrando el propósito, pues encontramos todos abundancia, está todos los retos, está todo, pero todos con propósito, me parece un poco divertido. Entonces, pero para el amigo, para la amiga inmigrante, yo creo que hay que resolver el tema migratorio. Yo creo que la persona, el inmigrante, tenemos que resolver el tema migratorio. Si no resolvemos el tema migratorio, estamos en un momento, así sea asilo, así sea lo que sea, pero hay que resolver ese tema migratorio, porque ese tema migratorio entras al sistema. Y luego hay la familia, ¿no? La familia es termina uno haciendo mucho tema por la familia. Entonces es colegio, ¿dónde está el colegio de su núcleo? O sea, ya tienes tu generación con la educación, porque eso es mucho el inmigrante, ¿no? Venimos y nuestra próxima generación es mejor, tiene mejores posibilidades educativas, ¿no? Entonces vemos ese sacrificio de todos esos latinos aquí. Venimos, primera generación, estuvimos en el car wash, estuvimos lavando platos, pero mi hijo es abogado. Mi hijo ahora es el dueño del car wash. Mi hijo ahora es el dueño del car wash. Entonces ahí resolver el tema migratorio, porque este país es una abundancia permanentemente de todo. Este país le despierta a uno el emprendimiento de todo. Esta ciudad sobre todo, o sea, el estado de la Florida, es un cardumen de clientes, de personas migrando permanentemente, por donde tú quieras. Lo que estamos viviendo al final del día aquí en Miami es un boom migratorio. Es un boom migratorio que vende condos, que vende empanadas, que vende noches de hotel, que vende consultorías, que vende seguros, o sea, que vende eventos de matrimonio. Es un boom migratorio lo que estamos viviendo. Entonces, puedes desarrollarte mucho más fácil que en otros lugares. Oye, de verdad que entrevista tan espectacular, una de mis favoritas. Qué honor que hayas estado acá, qué honor tener esta clase, porque para mí es una clase magistral, y creo que el que vea esto, más allá de un podcast, es una clase magistral de economías, de inversión, de emprendimiento, de superación personal, de propósito, de espiritualidad, de muchas cosas, y es un honor haber compartido contigo esta entrevista. Gracias a todos por ver cada episodio de Más Allá de lo Viral, gracias por seguirnos viendo. Y le recordamos que Más Allá de lo Viral es un podcast patrocinado por la mejor compañía y agencia creativa de la Florida, que es Cinefilms, que es mi compañía. Hasta luego. Te felicito, Mel.